Dicen que el juego empezó con una risa y que esa risa abrió una puerta. Bajo la montaña, el aire olía a metal húmedo y promesa, y un murmullo antiguo contaba los segundos como si alguien moviera cuentas invisibles. Nadie lo vio venir. Un trato disfrazado de diversión, una mirada que no pestañeó y una pregunta que jamás debería haberse respondido. ¿Quieres jugar? El mundo de arriba siguió bailando, pero abajo las paredes aprendieron un nombre y lo masticaron durante décadas. Hay velas que no se apagan, números que se repiten, ecos que regresan con algo adherido, y cuando el primer vidrio chocó contra la piedra, el tiempo dejó de ser recto. Se curvó como una mina que se pierde en la oscuridad. Si te atreves a escuchar, oirás aún el golpeteo de dos canicas, una clara y otra negra, empujándose en un suelo sin sol. No es una historia de valentía. Es la cuenta regresiva de un niño que aceptó la mano equivocada y no la pudo soltar durante 58 años. El descenso comenzó con risas prestadas del festejo de afuera. Pero abajo el suelo tenía otro ritmo. El metal cantaba, los cascos marcaban el compás y el aliento sabía a tierra mojada. El juego fue propuesto como si nada. Una ronda de canicas para atraer fortuna, para despertar la beta según los viejos. Se encendieron velas. La sombra se acomodó y el círculo se dibujó en polvo de roca. La primera tirada sonó limpia, casi feliz. La segunda dejó un rastro de frío que atravesó los tobillos. Alguien susurró que no se nombra al dueño del socavón mientras se juega, y sin embargo el silencio pareció pronunciarlo. La promesa era sencilla. Suerte arriba, compañía abajo. Nadie explicó cuánto dura la compañía ni qué pasa cuando el eco aprende tu paso. Afuera, la música subía. Adentro, el respiradero parecía un reloj sin agujas. El juego siguió, pequeño y perfecto, como una trampa hecha de vidrio. Las reglas se dieron sin voz, impresas en la vibración de la roca. Cada tiro responde a otro, cada acierto pide un tributo. Primero fue alcohol sobre la tierra, luego hojas verdes dispuestas como un puente. Al tercer intercambio, la luz cambió de tono, como si el subsuelo hubiese cerrado los párpados. El círculo de polvo ya no parecía dibujado por una mano, sino por una intención. El aire apretó los oídos, haciendo que las palabras sonaran huecas. Aún así, la certeza creció. Había un observador detrás del observador. Un chasquido de vidrio anunció el empate. La broma perdió su sabor. Se contó hasta 3 y el eco respondió 4. La risa del inicio pareció quedar muy lejos. Arriba, junto al sonido de tambores. Abajo, cada respiración se volvió un contrato minúsculo. Cuando la piedra respondió con un crujido, todos miraron arriba, esperando polvo o caída. No hubo derrumbe. Hubo un silencio tan espeso que pesaba en los hombros. Una vela se deformó, llorando por un lado, y el hilo de humo dibujó una cifra repetida que nadie quiso nombrar. Se intentó detener el juego con una excusa. Es tarde, mañana seguimos. Pero el círculo no aceptó el adiós. Un soplo invisible empujó la última canica hacia el centro, como si la mina respirara de vuelta. En la superficie, una campana anunció la medianoche. Abajo, el sonido llegó con retraso, fragmentado, y sin embargo marcó un antes y un después. Desde ese instante, el tiempo dejó de obedecer al reloj del campamento para plegarse a una cuenta más honda. El acuerdo se selló sin palabras, con el roce mínimo del vidrio en la roca. Hubo un tirón leve,
imperceptible para los demás, como si una cuerda delgada se hubiera tensado entre respiraciones. Nadie aplaudió, nadie ganó. Solo cambió la forma en que el aire ocupaba el espacio. Desde la salida, un soplo frío viajó hasta el círculo y se quedó allí, fijo, como una promesa clavada en el pecho. Afuera la música seguía, pero ahora parecía ajena, deformada por la distancia y por algo más. Una voluntad que no pertenecía a la fiesta. Se recogieron las velas, se barrió el polvo, se guardaron las canicas. El camino de regreso fue corto y larguísimo a la vez. Al cruzar el umbral, el mundo se partió en dos, y ninguno de los presentes supo decir por qué las sombras parecían más largas que antes. La bonanza llegó como una fiebre. En las vetas se encendieron brillos que antes dormían, y cada golpe de combo devolvió un canto más claro, como si el cerro quisiera hablar en metal. Arriba, el campamento festejó la racha con tamales humeantes y promesas de botas nuevas. Abajo, el aire se volvió dulce y espeso, cargado de un orgullo peligroso. Se celebró el juego como un amuleto bien hecho, un pequeño rito que abría puertas invisibles. Pero junto con la fortuna, algo más comenzó a calcar los pasos. Las sombras aprendieron atajos. El eco llegó antes que las voces, y a ciertas horas, la lámpara parecía encenderse sola, adivinando movimientos. Cuando el turno se alargó, el niño sintió que los minutos se estiraban como elástico húmedo. La aguja del reloj no avanzaba, aunque el cansancio sí. Se convencieron de que la suerte era un río nuevo. Nadie preguntó de dónde venía su caudal. El accidente ocurrió sin sonido, como si el socavón apagase la idea misma del ruido antes del golpe. Punto. Un tablón cedió, una pierna quedó atrapada y la sangre, oscura a la luz amarilla, marcó un surco que nadie quiso seguir con la mirada. Los cascos se amontonaron, las manos tiraron, y las oraciones se cruzaron con maldiciones a medio decir. Cuando por fin lograron sacar al herido, un aliento helado recorrió el túnel desde el altar. El niño sostuvo la respiración. Juraría que el vidrio bajo su chaqueta había vibrado solo. Nadie culpó al cerro. Se habló de descuido, de apresuro, de la fiesta de anoche. Sin embargo, todos miraron de reojo hacia el rincón de las velas. La fortuna no había parado, pero había cambiado de sabor. Ahora venía mezclada con ceniza. Se decidió ofrendar esa misma noche. Alcohol derramado a la boca de piedra, pan, cigarrillos, un puñado de hojas que crujieron como si tuviesen garganta. Se pidió protección. Se pidió equilibrio. Se pidió que la veta no costara más huesos. El niño, temblando sin admitirlo, dejó en el altar las dos canicas, convencido de que entenderían el idioma de los guijarros. La llama tomó una forma extraña, curva como una sonrisa torcida. El silencio posterior fue distinto. No pesado, sino expectante. De regreso al barracón, la oscuridad parecía otra piel. Y al cerrar los ojos, un juego invisible siguió rodando detrás de la frente. A lo lejos, alguien rió, pero no había nadie despierto. Al día siguiente, el tiempo comenzó a fallar con descaro. Los relojes del campamento marcaron horas distintas. El almuerzo llegó 2 veces. El sol se escondió sin haber salido. En el interior, el niño escuchó su nombre en lugares donde no lo había pronunciado nadie. A veces venía nítido, como llamado desde la bocamina. Otras se deshacía entre chasquidos, repetido con una cadencia que no era humana. Cada respuesta que no dio pareció multiplicar la pregunta. En el nivel profundo, un número apareció tiza sobre una viga,
y antes de que alguien pudiera limpiarlo, reapareció en otra madera, en un casco, en el vidrio de la lámpara. La cuadrilla cambió de tema. Bromeó de cualquier cosa, pero el túnel ya había elegido de qué hablar. Esa noche, el viento cargó polvo fino que se metía en las pestañas y hacía que todo ardiera. El niño no logró dormir. El sonido de las canicas resonaba bajo la almohada como si rodaran en el colchón de paja. Cuando decidió levantarse, encontró la lámpara ya encendida, señalando la puerta. El pasillo del barracón estaba más largo, la distancia hasta la salida multiplicada por un truco del que nadie habla en voz alta. Afuera, la bocamina respiró. Él lo supo porque el aire frío pareció entrar y salir con regularidad, como un animal inmenso dormido justo debajo. Y entonces lo oyó claro, sin eco ni distorsión. Su nombre, pronunciado con una paciencia antigua, esperando una sola cosa: que respondiera. El sacerdote llegó con campanas pequeñas y una botella de agua clara, convencido de que bastaba con nombrar lo alto para enderezar lo hondo. Se anunció en la bocamina con voz templada, y el viento pareció escuchar. El padre del niño asintió con esa mezcla de alivio y desafío que solo provoca el cansancio. La yatiri observó de lejos, sin impedirlo ni favorecerlo, como quien mira a dos ríos encontrarse. Cuando la primera gota cayó sobre la piedra ennegrecida, el aire cambió de textura, como si un hilo estirado estuviera a punto de reventar. Nadie respiró. El sacerdote trazó una cruz en el vacío, y el eco la dibujó atrás, torcido. «No temas», dijo él. Pero el túnel, con paciencia antigua, pidió otra cosa: respeto a su idioma. Entonces, el niño comprendió que aquello no era una pelea de fuerza, sino de reglas, y que el juego que había empezado con risa no aceptaría árbitros que no pagaran entrada. La bendición siguió como quien empuja un buey ciego. Oraciones en latín se mezclaron con rezos aprendidos en la infancia, y el túnel devolvió ambos en una sola respiración irregular. Una vela se inclinó hasta tocar la piedra y levantó un olor dulce, casi festivo, que no era de iglesia. El sacerdote insistió, asperjando los rincones. La yatiri posó hojas verdes en el suelo, marcando un camino paralelo. El niño en medio sintió la punzada de estar jalado por dos cuerdas que no se anudan. Cuando el agua tocó la esquina del altar, una risa muy baja, más aire que sonido, corrió por la viga. El número volvió a aparecer, desvergonzado, en el vidrio empañado de la lámpara. Allí todos entendieron que no se trataba de expulsar, sino de negociar, y que quien ignorara esa gramática acabaría pagando con polvo en los pulmones. El golpe vino del subsuelo como un estornudo del cerro. No fue grande, pero bastó para cortar la luz, hacer bailar las sombras y tirar al suelo los objetos que pensaban ser firmes. La madera se quejó, la roca escupió polvo, y el aire se volvió talco en los pulmones. Hubo un segundo sin tiempo en que nadie supo dónde estaba. Luego, la lámpara del niño reapareció como un ojo pequeño en la negrura. A un paso de él, el altar seguía intacto, y las canicas, impensablemente, rodaron hacia el centro sin empujón visible. Se llamó lista con voces ásperas. Todos respondieron, salvo el silencio, que contestó 2 veces. Cuando por fin asomó un hilo de luz fresca desde la superficie, el niño comprendió que había salido ileso no por suerte, sino porque la partida aún no terminaba, y que la mina había decidido proteger su juguete. En el campamento, la noticia se desparramó con la velocidad del miedo. Se habló de un aviso y de un milagro en la misma frase.
Algunos prometieron promesas que no pensaban cumplir si la beta seguía cantando. El sacerdote pidió prudencia y rezos. La Yatiri convocó un pago a la tierra con música y silencio. El niño caminó entre conversaciones que lo rozaban sin nombrarlo, y cada palabra parecía dejar una astilla. Al caer la tarde, los cerros se recortaron negros contra un cielo que brillaba demasiado, y las sombras de los postes parecieron dedos contando algo. El padre del niño encendió un cigarrillo que no disfrutó. La noche trajo un frío nuevo, con olor a metal húmedo, y el sueño llegó lleno de túneles que se multiplicaban como espejos mal alineados. La reunión final en la bocamina no fue ceremonia ni asamblea. Fue una frontera. La Yatiri colocó 3 montones de coca, una línea de sal y un trago al suelo. El sacerdote aprobó en silencio, con una bendición que parecía más escucha que mandato. El padre del niño miró al cerro como a un pariente difícil. Entonces se dijo en voz baja la única regla que todos habían esquivado. A un juego se le responde con juego. No con gritos, no con negación. Si la partida pide turno, alguien debe tirar. El niño sintió el peso exacto de la idea posarse en la palma, redondo y frío como vidrio. No había victoria posible, solo cierre. La noche, comprensiva, guardó los ruidos del campamento y dejó oír una respiración profunda que subía desde abajo. Era una invitación y una advertencia, y sonaban igual. El intento de huida comenzó como empiezan los sueños de cordura, con una mochila liviana y la promesa de que más allá del último cerro todo sería distinto. Pero la carretera parecía aprender la silueta del que la recorría, y los postes marcaban distancias que ya no eran medidas humanas. Cada letrero repitió el mismo número en pequeñas trampas de coincidencia. Kilómetro, matrícula, precio. En el parabrisas de un bus se formó un vaho que escribió una cuenta atrás. Él caminó, subió a camionetas que olían a diésel y a madrugada, cambió de pueblo, de turno, de nombre en papeles torpes. La mina, sin embargo, viajó adentro de su costado, golpeando con el ritmo de 2 canicas que no se cansan. Cuando por fin creyó estar lejos, una luz de enfermería lo devolvió al mundo de las cosas claras. Vendajes, voces, agua limpia. Y aún allí, la sombra del socavón se sentó a su lado, paciente, a escucharle respirar. El cuerpo habló antes que la boca. Una puntada vieja, un mareo que olía a talco y a vela consumida. Frente al catre de metal, la enfermera preguntó por la fiebre y recibió a cambio una historia que parecía enfermedad de otro siglo. No juzgó. Anotó silencios en la libreta como quien toma signos vitales del alma. La noche, sin permiso, puso un rumor de túnel bajo el zumbido del generador. Él explicó que a veces el aire se volvía pesado, como si respirara a través de una montaña, que el tiempo se detenía para luego doblarse y alcanzarlo por detrás. Ella encendió una lámpara portátil y, con ese gesto, hizo sitio a lo invisible. No prometió curas. Dijo algo más simple. Dijo algo más simple, que hay heridas que no se cosen, se conducen. El descanso vino como un préstamo. Al dormir, un eco vigiló el latido, contando en voz baja. La visita llegó al amanecer. Un golpe suave de bastón, el olor a hojas masticadas y humo limpio.
La mujer que sabía escuchar la montaña entró sin pedir permiso, como entran los parientes a una casa que reconocen. Miró la lámpara, miró el aire, luego habló en un idioma que no necesitó traducción. El juego no había acabado y no se termina negándolo. La única salida es llevarlo a su propia regla, allí donde la risa inicial se convirtió en deuda. Se dibujó un mapa con sal y con coca sobre una manta y cada curva coincidió con un recuerdo. La enfermera sostuvo la luz sin temblar. Él entendió que no se trataba de creer o no, sino de obedecer una geometría más antigua que su miedo. Afuera, los perros callaron a la vez y el cielo se abrió en un azul que parecía profundo como una boca. El primer ensayo de entrada fue sin túnel. Un círculo de piedra, alcohol al suelo, hojas en los puntos que nombran los vientos, y un silencio dispuesto como puente. Cerró los ojos y el mundo se inclinó levemente, como cuando el tren cambia de vía. Los ruidos se ordenaron. Arriba, lejano, un gallo. En medio, el zumbido eléctrico. Abajo, un golpeteo de vidrio sobre roca que marcaba el compás de su respiración. La regla quedó clara como una sentencia. Entrar no es caer. Entrar es corresponder. Si el juego tira, tú devuelves. Si la sombra mira, tú sostienes la mirada sin nombrarla. El miedo se volvió herramienta. Abrió los ojos y el círculo estaba intacto. Pero en su centro, la cera había formado un número viejo como una cicatriz. No tardó en aceptar. No se trata de romper el lazo, sino de cerrarlo sin dejar flecos. El regreso al socavón ocurrió primero en la boca y luego en los pies. El nombre del cerro se pronunció como saludo antiguo. El viento respondió con un aliento conocido. La carretera quedó atrás con su desfile de coincidencias, y el paisaje se volvió exacto. Piedra, ichu, cielo delgado. En la entrada, el olor a metal húmedo hizo memoria de inmediato. La piel reconoció el clima del pacto y el corazón ajustó su golpe a la cadencia aprendida. No había gloria en ese retorno, sí una claridad nueva. La partida deseaba cierre, y con él, descanso para los que habían respirado polvo en su nombre. La enfermera se quedó a la distancia correcta. La mujer de las hojas abrió paso con su bastón, y el umbral se presentó como lo que siempre fue, una pregunta. La respuesta, por fin, dejó de ser huida y se volvió paso. El descenso ritual inició con una respiración compartida, como si la montaña y el hombre acordaran al fin latir al mismo ritmo. Con la primera prueba, se anunció con un deslizamiento suave contra la roca. No fue derrumbe ni viento, sino el siseo de algo que conoce todos los túneles, porque los inventó. En la penumbra, una línea de luz se curvó sobre el suelo, y luego otra, y otra más, como si alguien estuviera dibujando caminos con un cuchillo de luna. El recuerdo llegó antes que el miedo, una risa de niño, un círculo de polvo, la promesa de suerte. La serpiente de memoria no mordía, envolvía, aprieta sin romper, obligando a mirar atrás hasta que el pasado deje de doler y empiece a explicar. Él entendió que no podía avanzar con el nombre de juego pegado a la lengua. Lo llamó como debía. Deuda. Debía a la piedra, a los que respiraron talco por él, a la parte de sí que se quedó sin soles. Al pronunciarlo, la presión cedió un poco, como si la mina aceptara la primera verdad. La segunda estación tomó forma de pulso y músculo. No hubo animal visible,
solo el peso moral de algo que te mide la espalda y el pecho a la vez. La culpa no llegó con gritos. Se presentó con los nombres que se callaron en los almuerzos, con las sillas vacías que nadie retiró del comedor, con los cascos colgados como campanas que no vuelven a sonar. El suelo vibró con un ritmo grave, puma sin pelaje, presencia sin ojos, y cada latido marcó una pregunta. ¿A quién cubriste con tu silencio para no perder la veta? ¿Qué accidente llamaste azar porque te convenía? El aire se hizo denso, como si cada respuesta quitara oxígeno. Él no huyó del inventario. Enumeró errores con palabras medidas. Nombró al herido que dejó de visitar, la ofrenda que aceptó sin entender, el día que sonrió al encontrar plata, después de un susto ajeno. Entonces el compás se relajó. No perdonó, pero dio paso. La gravedad del cerro, satisfecha, permitió 1 metro más de camino. El tercer umbral no pidió memoria ni cuentas. Exigió entrega. Un aire alto, claro como filo de madrugada, descendió por el socavón, y con él la sensación de altura en el vientre, como si cada paso se diera sobre vacío. El cóndor del rito no bajó con plumas. Bajó como una luz que todo lo muestra y nada oculta. La regla era sencilla y feroz. Para cerrar, debes ofrecer aquello que sostiene el hilo. Él comprendió que no era su vida lo que se pedía. Eso ya estaba empeñada, sino su miedo a soltarla en el tablero. Sacó de su bolsa las 2 canicas guardadas tantos años, esas lunas pequeñas que habían orbitado su destino, y las sostuvo hasta que el pulso coincidió con el latido de la montaña. Declaró en voz baja que aceptaba perder si con ello otros salían del juego. La luz no aplaudió, simplemente se quedó, y en esa quietud, por primera vez, el eco pareció escuchar de verdad. El entendimiento llegó sin metáforas. Con la sequedad de las leyes que no admiten apelación. Ganar no existe, solo cerrar. Cerrar es devolver lo que tomaste en la forma exacta en que lo recibiste, más el reconocimiento del error con tú. El tablero no era la roca ni el polvo, era el tiempo mismo. Aquel pliegue que se torció la noche del primer tiro. Para enderezarlo, había que repetir el gesto con la intención correcta. Ni pedir fortuna, ni rogar inmunidad, sino conducir la jugada hasta que el ruido del vidrio sea puro sonido y no deuda. La mujer de las hojas nombró en voz baja los 3 mundos, y la enfermera sostuvo la llama para que no temblara. Él colocó el círculo, no como trampilla, sino como espejo. En el centro dejó una pausa. Dijo: vengo a cerrar, no a vencer. El socavón, sorprendentemente, pareció adoptar la forma de un oído. La respuesta del cerro fue una inhalación larga que limpió el polvo de los oídos. No hubo trueno ni visión. Hubo un acuerdo. 2 golpes breves, piedra contra piedra, marcaron el turno final como quien toca a la puerta de su propia casa. Él lo aceptó con la serenidad que solo conocen los que ya perdieron el miedo a perderse. Guardó la canica clara en la mano izquierda y la negra en la derecha, y por primera vez pesaron igual. Miró la oscuridad sin pedirle nada. Detrás, la enfermera respiró a su ritmo. La yatiri golpeó una vez el bastón para fijar el momento. En la superficie debió de ser madrugada. Abajo, el tiempo se acomodó en una silla frente a la mesa. El juego, por fin, estaba listo para su última tirada, no como trampa, sino como cierre de contabilidad. Lo que quede será silencio, pensó, pero un silencio que devuelve. La luz no se apagó, pero todo lo demás sí. La mina,
hasta ese momento dispuesta a seguir al ritmo de los latidos. Se guardó en silencio. No era el tipo de silencio que se impone, sino uno que respira lento, casi en espera. El niño ya no lo era. El hombre que se levantó con las canicas en sus manos no era el mismo que había descendido. Sus piernas, rígidas por años de peso invisible, cedieron. Pero su corazón no dudó. Algo había cerrado, no como un final, sino como un pacto de respiración compartida. La bóveda del socavón, por fin, escuchó el eco real de su propia voz. Los espíritus que habitaban las fisuras se retiraron, no por derrota, sino porque la deuda había sido saldada con un gesto de sacrificio que no necesitaba palabras. En la superficie, el viento había cambiado de dirección. Un ciclo había terminado, pero uno nuevo ya comenzaba. El primero en hablar no hubo advertencia ni rumor previo. Solo un cambio en la temperatura del aire. Lo que antes era frío, ahora se sentía suave, casi como si la mina misma hubiera respirado hacia afuera. Nicolás, sin entender del todo, siguió ese respiro con los pasos lentos de un regreso que no pretendía ser heroico. El peso de las canicas ya no lo atormentaba, las llevaba. Sí, pero ahora formaban parte de su cuerpo, como si siempre hubieran estado allí. El camino hacia el exterior, aunque corto, parecía alargarse con cada huella que dejaba en el polvo. El eco de los pasos fue el primer sonido real que escuchó fuera de la mina. Un eco que ahora se sentía pleno, como si todo, incluso el tiempo, hubiera aprendido algo en su viaje hacia el regreso. La entrada, antes amenazante, ya no era más que una grieta a través de la cual se filtraba la luz del amanecer. No hubo clamor, ni trompetas, ni celebración. Solo la espera, que se arrastraba desde la oscuridad hasta el umbral de la luz. El niño, ahora hombre, se sintió observado. No era el único. El cerro, la mina, incluso el viento, lo habían estado mirando todo este tiempo. Un instante de quietud, de completo alineamiento, donde los hilos invisibles que atan los destinos se juntaron sin prisa. Nicolás entendió que la mina, al igual que la vida misma, no se gana ni se pierde, sino que se respira. Y todo lo que tenía que hacer era mantener su respiración constante, fiel al paso del tiempo. Cerró los ojos un momento, notó la vibración del aire en sus pulmones, y en ese sencillo gesto de rendición, la deuda fue finalmente pagada. Abrió los ojos y encontró el camino hacia la luz despejado, ya sin sombras, ya sin números. El número 58 no era más que un susurro en los márgenes, una cifra que ya no pedía atención. Fue entonces cuando comprendió que el tiempo no se mide en años, sino en ciclos de aceptación. Se había liberado del peso de la repetición, y ahora el presente estaba dispuesto a ser vivido de nuevo, no como condena, sino como posibilidad. La campana del pueblo sonó a lo lejos, marcando las horas que el tiempo ahora dominaba, pero que ya no dominaban a él. Nicolás se detuvo por un momento y, sin prisas, dio el primer paso hacia el camino que se abría frente a él. Un sendero nuevo, limpio de marcas y números. A lo lejos se escuchaba el canto de un ave, tan claro como la certeza de que por fin todo había terminado. En el último paso hacia la luz, lo que antes parecía un ciclo inquebrantable, ahora era solo un susurro que se desvanecía en la brisa. Nicolás entendió que la respuesta no estaba en la victoria ni en la derrota, sino en el cierre, el reconocimiento de la propia vulnerabilidad. Ya no había más juegos.
solo el camino que se alargaba como una promesa nueva. La mina había cumplido con su parte, y él había cumplido con la suya. La historia que había comenzado con una risa inocente, una canica rodando en el polvo, terminó con el más absoluto silencio. El silencio de la deuda saldada, el silencio de un ciclo cerrado. Ya no había nada que seguir. Solo avanzar. El aire estaba más claro y todo parecía menos pesado. No importaba el tiempo ni las horas que habían pasado desde su último paso en la mina. Nicolás caminó sin mirar atrás, dejando atrás el laberinto de túneles que había dominado su vida durante más de medio siglo. A lo lejos, la campana del pueblo volvió a sonar, marcando el amanecer de una nueva jornada. Pero esta vez, la campana no era una advertencia. Era solo el reloj del día que comenzaba de nuevo, sin la urgencia de antes, sin la presión del pacto antiguo. El viento ahora se sentía como un abrazo suave, y aunque el sol apenas asomaba, la luz se sentía completa, como si el cerro y la mina le hubieran devuelto algo que había perdido y que por fin entendió. Su respiración ya no era apresurada ni inquieta. Por fin, su alma descansaba. La vuelta al pueblo fue silenciosa, pero no triste. Nicolás observó las caras que antes le eran conocidas, pero ahora parecían más lejanas, como si él hubiera cruzado un umbral que los otros aún no podían ver. Al llegar a su hogar, se encontró frente a una puerta cerrada, como si la vida misma le preguntara si estaba listo para entrar de nuevo. No hubo lágrimas ni despedidas, solo una aceptación tácita de que lo que había quedado atrás ya no era suyo para cargar. Abrió la puerta y la luz del interior lo envolvió, suave, casi cálida. No era el mismo hombre que había salido, y el pueblo, al igual que él, no era el mismo. La mina ya no se sentía dentro de él. Su peso había desaparecido. Ahora era solo un eco, un susurro lejano. Y mientras la luz crecía, Nicolás supo que la verdadera liberación no venía del escape, sino de la reconciliación con lo que había sido. Dentro, el silencio era un regalo, y las paredes ya no se sentían como prisiones, sino como guardianes de una historia que ya no necesitaba ser repetida. Nicolás se sentó por primera vez en años sin sentir que su cuerpo le debía algo a la mina. Las canicas, ahora guardadas en una pequeña caja de madera, reposaban en el rincón de la mesa, como reliquias de un tiempo que había pasado, pero que no lo definía más. La ventana estaba abierta, y el aire fresco traía consigo los sonidos de la vida afuera. El canto de un ave, el murmullo de los niños jugando. Nicolás sonrió, por fin en paz, con el hecho de que no todo tiene que ser resuelto para seguir adelante. El eco del pasado, el susurro del juego, ya no dominaban sus pensamientos. Ahora, solo quedaba el presente, y él estaba listo para vivirlo sin miedo. El siguiente día, al salir al exterior, Nicolás miró el cielo sin prisa, sabiendo que el sol no apuraba su ascenso. Todo estaba en su lugar, como si el mundo hubiera esperado pacientemente a que él lo viera de nuevo, sin el peso de la deuda sobre sus hombros. Se acercó a la plaza del pueblo y al caminar por las calles, saludó a las personas sin ese apuro de antes, sin la urgencia del tiempo perdido. Los niños corrían por el mercado, los ancianos conversaban en los bancos, y el aire fresco llevaba consigo la promesa de un nuevo comienzo. Nicolás, ahora completamente libre, se sentó en una de las bancas, mirando el ir y venir de la vida. Ya no había necesidad de huir. Lo que había sido suyo lo había dejado atrás. Lo que quedaba era simplemente vivir, respirando, viendo el cielo y reconociendo que su parte en el juego
había terminado. El viento volvió a soplar, y con él un susurro lejano. Era el mismo viento que había pasado por las bocaminas, pero ahora era limpio, fresco, como un amigo que se ha quedado a tu lado sin que lo notes. Nicolás miró hacia el horizonte, y aunque la montaña seguía allí, ya no la veía como un obstáculo, ni como una amenaza. Era solo una parte del paisaje, como todo lo demás. Y cuando el sol comenzó a ponerse, un último pensamiento cruzó su mente, uno que le ofreció una paz absoluta. El tiempo no es nuestro enemigo. El tiempo, al final, es lo único que tenemos. Y el ciclo, aunque repetido, ya no lo absorbía. Nicolás había cerrado su parte en el juego. Ahora solo quedaba avanzar.